Ya chiquillos, bienvenidos a la clase de Seminario de Filosofía en este viernes 11 de septiembre. ¿Ya? Les estoy compartiendo mi pantalla. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer el día de hoy va a ser revisar el tema del proyecto. ¿Ya? Acá les estoy compartiendo las fechas de las clases en línea del módulo 5. ¿Ya? Vamos a tener clases el 25 de septiembre, el 2 de octubre, el 9 de octubre y el 16 de octubre. ¿Ya? Para que anoten y vayan organizándose, ¿ya? Se va a mantener el día y la misma hora, ¿ya? Pero ahí les pongo las fechas del módulo 5. Es súper importante que en el módulo 5 y el módulo 6 nosotros vamos a trabajar un solo proyecto, ¿ya? ¿Se recuerdan que yo a principio de año, cuando les presenté el tema del seminario, el gran objetivo de este seminario era terminar con una tesis o una mini tesinas? Bueno, ese momento ha llegado y vamos a trabajar los próximos módulos 5, módulos 6 con una tesis, ¿ya? Ustedes ya en el último trabajo empezamos como desde lo más pequeño, empezamos con un comentario filosófico, después avanzamos a un ensayo, también avanzamos a habilidades superiores de aprendizaje, que en este caso es análisis de información, evaluación de información a través de la tabla resumen y el mapa conceptual y la conclusión. Entonces, el paso siguiente es unir todo eso y hacer una mini tesina. Bien, se los digo. ¿Ya? La idea es que si a ustedes les pareció cómodo con trabajar estos temas, es que sigan trabajando estos mismos temas que ya trabajaron en este proyecto. Y si no, tienen que ya ir pensando en qué tema van a trabajar. Bien, la idea es que trabajen con el mismo, porque ya tienen como una base de conocimiento, ¿ya? Ya tenemos la base de habilidades a desarrollar, pero ahora tenemos que avanzar con los contenidos, ¿ya? Y con lo que ustedes quieren trabajar. Entonces, clase a clase vamos a ir trabajando en esta tesis, ¿bien? Así que es súper importante que con todo lo que respecta al comentario filosófico que trabajamos en el módulo 2 y al ensayo, y las habilidades que desarrollamos en la tabla esquema y mapa conceptual en este módulo queden súper como bien entendidas y de buena comprensión. ¿Ya? ¿Ya? Acá está. Ah, no, esto no es de usted. ¿Ya? Esas son las preguntas que nosotros trabajamos en el módulo 4, ¿ya? Que es la política. Esto es de cuarto medio, chiquillos, perdón. Me equivoqué de presentación, lo siento mucho. Muchas carros. Ya. Le puso Fernanda que en el tema es con la Melanie, que el trabajo ayer Irmi. Dame un segundo, chiquillos, perdón. Clase cuarto. Ya, pero ¿qué les parece la idea de empezar a trabajar los últimos dos módulos en
en un solo proyecto. Buena idea, sí. Se conectó la Antonella recién. Pero igual es una tesis, o sea, igual es algo como mucho más grande de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Va a requerir mucho más trabajo y, y como compromiso también de ustedes. Eso es súper importante que lo tengan en consideración. Ya. Como los del primer semestre, en el primer semestre hicimos el comentario y el ensayo, pero claro, pues ahora ya sería una mini tesina. Eso implica que va a haber de todo, ¿ya? Van a haber comentarios, van a haber algunas partes que van a necesitar desarrollar sus argumentos y va a ser como un ensayo, en otras partes también va a haber como una tabla de resumen, en otras partes también va a haber idealmente mapas conceptuales, si ustedes lo consideran, ¿ya? Es como el remix, el remix, sí, pero algo así, como todos juntos, ustedes ya van a ser como distintos, ¿ya? Como con citas, eso también es un tema que tenemos que definir, ¿ya? Como las extensiones y todo, porque no va a ser así como un trabajo gigante, tampoco, pero que tenga un poco de todos los elementos que tiene una tesis real, pero como en versión chiquitita, ¿ya? Así que igual piensen con respecto, ¿ya? El tema, ustedes sabían bien desde el principio que yo siempre les di la opción de que yo les voy a entregar habilidades, pero con respecto al tema de interés, es su interés, es su tema, ¿ya? Si necesitan ayuda con los filósofos, con textos, yo estoy a ayudarlos para buscar los materiales apropiados y todo, pero el tema es suyo, es de su elección. Bien, así que si tienen alguna duda, consulta, tienen que preguntar nomás, ¿ya? Y también si tienen alguna idea de lo que quieren hacer, este es el espacio para hacerlo. ¿Ya? Es súper importante. Yo igual, una de como de las cosas que les voy a enseñar próximamente es cómo a citar, ¿ya? A citar apropiadamente, ya con las normas APA, que es como la norma internacional de cómo citar textos en trabajo como de universidad, ¿ya? Y es importante que aprendan eso como ahora, ¿ya? A mí nadie me enseñó en el colegio y aprendí en la universidad y fue bastante difícil. Así que yo no creo que ustedes tengan ese problema, así que van a aprender ahora, he dicho. Ya, voy a empezar de nuevo a compartir la presentación. Profe, Nico, me ¿qué perdí, pasó? vamos a hacer una tesis o una tesina. Eh, bueno, entre tesis y tesina, la distinción es como el tamaño, así que yo diría una tesis chiquitita o una tesina, como quieran. Pero vamos a hacer como una tesis gigante, pero en versión, no sé, pues si una tesis tiene 70 páginas, nosotros vamos a hacer una versión chiquitita. Ah, ya, gracias. De nada, ya, pero sí. ¿Están emocionados por esto? Ya, eso también es algo que hay que definir. Ya, yo siempre les voy a dar la opción que lo pueda hacer en pareja, pero si algo no resultó con sus compañeros de trabajo, se entiende y se pueden separar. ¿Ya? Ahí va a depender absolutamente de ustedes. Bien,
¿ya? Y tal como ahora lo hicimos en este proyecto, en este módulo, se va a ir evaluando clase por clase, ¿ya? Tampoco es como que si no entregan al final el proyecto van a perder como todo el proceso, ¿ya? Así que se va a ir evaluando paso por paso, ¿ya? Independiente que, por ejemplo, al final no terminen enviando la tesina, se va a evaluar todo el proceso anterior, ¿ya? Eso implica que igual en el módulo 5 van a tener una nota, ¿ya? No va a ser por el producto final, sino que va a ser por el proceso, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con una rúbrica de evaluación para poder evaluar el módulo 5, ¿ya? Y claramente en el módulo 6, ahí sí que sí se va a evaluar el producto, ¿ya? Que sería en este caso la entrega final, que sería como la tesis, ¿bien? ¿Les parece buena idea? ¿Sí? ¿No? Igual sí, sí que sí. Bien, ya. Ahora sí voy a compartir mi pantalla. Ya está así, ya. Entonces, bienvenido a la clase, ya les dije eso. Ahí tengo las fechas de las clases. Y acá estaba el proyecto del módulo, ya lo primero que ustedes tenían que hacer era elegir un tema, después investigar lo que piensan dos autores mínimo, algunos de ustedes trabajaron con tres, y bacán. Luego realizar un cuadro resumen, acuérdense que en el cuadro resumen partía, era súper sencillo, ya tenían que definir qué piensan los autores acerca de este tema, ¿cierto? Y después abajo tenían que escribir como cada autor tenía su columna y tenían que explicar eso, ¿ya? Y como las preguntas base para poder responder eso, cuadro eran, ¿en qué se asimilan? ¿Ya? ¿Qué tienen en común Epicuro y Aristóteles acerca de la felicidad? Ejemplo, o ya, o cuál es la diferencia que tienen Epicuro y Aristóteles acerca de la felicidad. ¿Ya? Que este cuadro resumen era fundamental para poder para poder realizar el mapa conceptual, ¿ya? Yo les puse en el proyecto un monito guía, como un mapa conceptual guía, para poder trabajar, ¿ya? Y teniendo claro como qué define cada uno como elemento, como este concepto, ya ahí tenemos una parte, después tenemos en qué se diferencian, otra parte, y en qué se asimilan o cómo entienden este concepto de manera similar, también otro elemento, ¿ya? Después, en el paso 5 tenemos responde una pregunta a modo de conclusión, ¿ya? Yo les puse tres preguntas al final del proyecto y ustedes tenían que responder, ok, elegir una y responderla a modo de conclusión. Bien, y luego, finalmente subir su proyecto a Lean. Bien, también tenemos la pauta de evaluación. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar con la síntesis. ¿Ya? ¿Qué trabajamos en este módulo 4? El cómo dialogar filosóficamente, ¿ya? Cómo afecta el contexto sociocultural en el desarrollo de un problema filosófico, cómo se modifica la comprensión de un concepto filosófico a través del tiempo, ¿ya? Esto también es por qué les pedí que eligieran autores que fueran de distintos contextos y tiempos, ¿ya? Porque ahí podemos tener como una como evolución, podemos visualizar una evolución del concepto, cómo este se ha ido modificando a través del tiempo, ¿ya? Entonces esa era un poco la idea, por ejemplo, los que trabajaron con Epicuro y Aristóteles, ahí hay un paso gigante, porque Epicuro fue como uno de los primeros filósofos naturales, ¿ya? Y Aristóteles ya es mucho más avanzado, es distinto.
sonar como similares en los años, pero hay un avance considerable entre esos dos autores, más ya si consideramos, por ejemplo, un filósofo antiguo y después un filósofo moderno, o uno contemporáneo con, no sé, pues con uno presocrático. Ahí hay tremendo paso, ¿ya? Entonces no olviden también de eso que yo les dije la semana pasada, no olvidar en sus tablas resúmenes también poner un poco del contexto de los autores, ¿ya? Eso también es súper importante en la conclusión, responder su conclusión y no olvidar estas preguntas. De hecho, estas son las mismas preguntas que yo les puse al final de conclusión que ustedes pueden elegir, ¿ya? ¿Cómo afecta el contexto sociocultural en el desarrollo de un problema filosófico? ¿Ya? Entonces, por eso es importante que consideren el desarrollo, el contexto sociocultural de los filósofos. ¿Bien? Entonces, era el objetivo de nuestro módulo, que claramente lo analizamos a través de la tabla de resumen, el mapa conceptual. ¿Ya? Cambios e impactos de la sociedad utilizando diversas formas de expresión. ¿Ya? Que en este caso era la tabla de resumen, el mapa conceptual y la conclusión. ¿Bien? Ahí tenemos distintas formas de expresar, no solamente como de manera argumentativa, ¿ya? Como distintas habilidades. Lo que nosotros vimos, la primera clase del módulo, fue cómo dialogar filosóficamente, ¿ya? Argumentar y dialogar argumentativamente, ¿ya? Estos contenidos, estos aprendizajes y habilidades ya igual las hemos ido desarrollando en los módulos anteriores como también en filosofía común, ¿ya? Hemos revisado tanto en filosofía común como en seminario el tema de las falacias, ¿ya? Así que igual ya estamos como bastante avanzados, ustedes ya conocen más o menos las estructuras de, de un diálogo y de cómo argumentar correctamente, ¿ya? Cómo identificar falacias, etc. ¿Ya? También vimos las características de los diálogos, el tema de los términos aseguradores, ¿ya? De comprensión, todo eso lo vimos, ¿ya? En el módulo anterior como en este. ¿Ya? También vimos la idea, la semana pasada vimos cómo se modifica la comprensión de un concepto filosófico a través del tiempo y ahí yo les planteaba la disciplina les contaba un poco de lo que se trata la filosofía de la historia. No confundir con la historia de la filosofía, ¿ya? La filosofía se dedica a pensar, a reflexionar cómo algunos conceptos a lo largo de la historia se han ido modificando, ¿ya? Analizarlos, a pensarlos, ¿ya? También vimos cómo afecta el contexto sociocultural el desarrollo de un problema filosófico, ¿ya? Y vimos el tema de los paradigmas, cómo se van modificando los paradigmas en el contexto histórico, sociocultural, ¿ya? Porque al principio los paradigmas solamente funcionaban como para la ciencia, ¿cierto? Pero luego, cuando apareció Thomas Kuhn, él dijo que no, que los paradigmas se van modificando no solamente por el tema de la ciencia, los paradigmas involucran también todo el contexto sociocultural, ¿ya? Entonces ahí también hay un tema como un punto de referencia de cómo se van modificando los conceptos filosóficos o los problemas, ¿ya? Porque también de la mano van como, va en una carrera va corriendo, por ejemplo, el problema, y al lado también va corriendo como un paradigma y todo un contexto, ¿ya? Los, todos los problemas de las grandes revoluciones de la historia no son de la nada, ¿ya? Son una acumulación de situaciones, accidentes, personas, energías, y que terminan como en una revolución, ¿ya? Y también generalmente cuando hablamos de revoluciones, por ejemplo, históricas, vienen también quiebres de paradigma, ¿ya? Que se rompen, ¿ya? Cuando, no sé, pues hablamos, podríamos decir, en la Revolución Francesa. Sí, ahí hubo un quiebre de un paradigma. Se cansaron de ser explotados y, y rompieron esa lógica, rompieron ese paradigma, ¿ya? Entonces es importante tener en consideración los paradigmas.
¿ya? Como parte de la disciplina, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna consulta, pregunta acerca de los contenidos que revisamos? ¿Todo claro? Ya, excelente. Y ahora, como ya vimos todo, como la retroalimentación de los contenidos que vimos durante este módulo, vamos a enfocarnos de lleno en el proyecto para los que tienen dudas todavía, ¿ya? Y para los que no tienen dudas van a saber que voy a evaluar también, ¿ya? Y tienen tiempo para editar sus archivos si es que notan algo que no les gusta, ¿ya? Así que voy a empezar a compartir de nuevo mi pantalla. Pero en esta vez va a ser el archivo del... Entonces, este era el tercer proyecto. Yo se lo presenté en la clase el 21 de agosto. ¿Ya? ¿Y de qué se trataba? El movimiento de un problema filosófico. ¿Ya? Cómo afecta el contexto sociocultural. ¿Ya? Ahí ustedes tenían que elegir un tema de su interés, ya que yo se los pregunté en la clase del 28. La mayoría decidieron hacerlo en pareja. ¿Ya? Ejemplo. ¿Ya? Ahí tenían que investigar mínimo, dos filósofos de diferente época, corriente o pragma, que hablen acerca del tema de su interés. ¿Ya? Ejemplo, voy a investigar la felicidad. Revisaré una teoría de un filósofo antiguo y una teoría de un filósofo contemporáneo. Y ahí yo les puse un asterisco. Quiero investigar de un cierto tema, pero no conozco ningún nombre de filósofo. Entonces consultamos con la profesora, si no escribo en Google filósofos que hablen o escriben acerca de X tema. ¿Ya? Entonces acá en la tabla resumen ustedes tenían que poner qué piensan los autores acerca de bla, a escribir acá tema de interés. ¿Ya? Entonces tenían que escribir el nombre del autor 1, el autor 2 o el autor 3 si es que iban a trabajar con tres autores. ¿Ya? Explicar un poquito el contexto, así como ya, yo voy a trabajar con Epicuro, él es un filósofo presocrático de X años y se ubicaba en Grecia. Ya. Voy a trabajar con Hannah Arendt. Ya. Hannah Arendt fue una filósofa contemporánea, falleció en el 960, 970, si no me equivoco, y nació en Alemania, pero se radicó en Estados Unidos. Ok, perfecto. ¿Ya? Y después, ¿qué piensan? ¿Cómo definen ellos los autores este concepto? El concepto, el autor 1 lo define como esto, el autor 2 lo define como esto, ya. Después seguimos y podemos, bueno, el orden no importa mucho, ya. Esto es siempre para ustedes y ustedes lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran, ya. Pero es como una ayuda para que se puedan organizar y les sea de manera más fácil llegar al mapa conceptual, ¿bien? Y después vamos con, ¿en qué se asimila? Ya. Ana Aren entiende la felicidad como esto. Ah, Epicuro también. Ya, listo. Lo anotamos, lo marcamos con un color, si es que quieren, o lo subrayamos. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿en qué se diferencian estos dos autores? Ya, ponemos. Epicuro entiende la felicidad como esto y Hannah Arendt entiende la felicidad como esto. Entonces ahí vamos a tener ideas en comunes y ideas en distintas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Acá tenemos como el modelo de mapa conceptual que yo les envié. Ahí les puse entre paréntesis. No necesariamente tiene que ser igual, ¿ya? Sobre todo los que van a trabajar con tres autores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partimos? Autor 1, ya. Acá en el autor 1 ponemos, ya, Epicuro. Autor 2, Hannah Arendt, concepto central. Ya. Esto es ya. ¿Cómo entienden concepto central? ¿Qué se entiende el concepto central? Felicidad. Ya, ahí ponemos felicidad.
Ya, acá abajo, concepto y idea en común vigente. Los dos autores entienden que la felicidad es muy bonita. ¿Ya? Entonces ahí lo ponen. Después acá, concepto idea. Y acá, por ejemplo, en el concepto idea que baja derecho por los lados del concepto de los autores, ¿ya? Ponen en qué se diferencia, ¿ya? Este lo entiende, Epicuro entiende esto, la felicidad como la vida, y no sé, pongamos que Hannah Arendt lo entiende como la capacidad del buen vivir, ¿ya? Entonces, ahí tenemos como lo que se diferencian hacia abajo y arriba podemos poner qué sigue vigente todavía, actualmente, ¿ya? ¿Se sigue entendiendo esto? Ok. Y finalmente, tienen que elegir una de las tres preguntas y responder la modo de conclusión. Recordar que en las conclusiones tiene que ir una síntesis, tienen que argumentar, ¿ya? Tiene que también ir su visión personal, ¿bien? Y ahí estaban los aspectos formales. Este proyecto debe ser realizado en un documento digital, de manera individual o máximo 2 estudiantes, debe juntarse el LIRNI y cualquier duda al correo, ¿ya? Ojo acá en el documento digital, ¿ya? Yo sé que igual de pronto no todos eh, manejan las habilidades suficientes para hacer un mapa conceptual en Word, así que pueden hacerlo a mano, le sacan una foto y lo ponen como archivo, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna duda con el desarrollo del mapa conceptual, de la tabla? Es súper importante, chiquillos, que pregunten, porque hoy día es su último día. Lo de la idea vigente, ya. Por ejemplo, nosotros tenemos conceptos y teorías que vienen desde antiguos. Por ejemplo, cuando yo les hablo siempre acerca como, por ejemplo, de la experiencia y del mundo de las ideas, ¿ya? La experiencia, desde el principio de los tiempos, ha sido como referencia al mundo sensorial, ¿cierto? Entonces, ¿algo de eso ha cambiado? No, no ha cambiado nada. Entonces, sigue siendo una idea vigente. La concepción y cómo entendemos ese concepto de la experiencia sigue siendo el mismo actualmente, ¿ya? Cuando los filósofos empezaron a hablar como de la experiencia, del mundo sensible, que fue como, no sé, en el 600 años de Cristo, antes de Cristo, ojo, todavía hoy día en el 2020, después de Cristo, ¿ya? Seguimos entendiendo este concepto de la misma manera, ¿ya? No hay una modificación de la comprensión de ese concepto hasta el día de hoy, ¿ya? Tiene que ver con eso. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo común, ¿ya? No sé, pues en los 60 consideraban que era saludable como fumar en los hospitales. Hoy día, ¿consideramos eso vigente? ¿Sigue esa idea siendo vigente? No, porque no es saludable, ¿ya? Y no está permitido además. Entonces se van modificando ciertas ideas y conceptos, ¿ya? Como también los que les mencionaba anteriormente, los paradigmas se van modificando con el tiempo. Bien, dudas, consultas, los escucho, los leo, ¿todo bien? Bien, excelente. Ya. Los que alguien quiere hablar de manera personal conmigo ahora, preguntarme algo, alguna duda, consulta, ya. Cuenta.
Ok. ¿Tiene tiempo para repararlo? ¿Ya? Para editarlo. Así que tranquila. No es necesariamente que hagan el mapa exactamente igual, ¿ya? Es súper importante, ¿ya? Si pusieron más palabras o lo que sea, está bien. Piensen que un mapa conceptual es un organizador gráfico, ¿ya? Pero lo que yo voy a evaluar va a ser que tenga esos puntos, ¿ya? Si hay más elementos, está bien, es parte de su organización mental. Ya, chiquillos, si no tienen más dudas o consultas, tía Jackie, si quiere puede dejar de grabar, por favor. Ok, Muchas gracias por participar en este módulo. Y